El Instituto Mexicano del Seguro Social y los alumnos de Fonoaudiología Generación 2019-2022 presentan Descripción del lenguaje y habla en el paciente hipoacúsico. Aspectos de los trastornos del lenguaje del hipoacúsico en las siguientes etapas: prelingüístico, lexical, morfosintáctico, semántico, pragmático, postlingüístico, presbiacusia. Etapa prelingüística. Se denomina también como la etapa preverbal. Comprende los primeros 10 a 12 meses de edad, es decir, el primer año de vida. Se caracteriza por la expresión bucofonatoria. Es la fase en la cual el niño establece comunicación con su medio, principalmente su familia. Es considerada además como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el infante emite solo sonidos onomatopéyicos. De allí que para estimularlo lingüísticamente se debe utilizar, junto con el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal. Durante los primeros 4 meses de vida, los niños sordos, al igual que los oyentes, emiten llantos y balbuceos, además de una gama de movimientos corporales que reciben la atención de los cuidadores. Hacia los 4 meses en el niño sordo, los balbuceos disminuyen hasta llegar a desaparecer. No perciben cuando su madre cesa de hablarles y por tanto no se dan intercambios vocales importantes para la interacción. Sin embargo, las demás expresiones siguen manteniéndose y produciendo intercambios con el entorno. A continuación, tenemos un cuadro en donde se resumen las principales diferencias que se presentan entre un bebé normoyente y un bebé sordo. En la edad tenemos las primeras semanas. En el bebé normoyente se emiten sonidos y gritos indiferenciados, emite algunos sonidos guturales y reacción refleja a ciertos ruidos. En el bebé sordo existe una emisión menos abundante, sonidos guturales y no reacciona al ruido. Del segundo al tercer mes, el bebé normoyente emite gritos diferenciados como reacción a una necesidad fisiológica. Emite vocalizaciones, observa el rostro del adulto y realiza movimientos labiales. En cambio, el bebé sordo observa el rostro del adulto y realiza movimientos. Inquietud del adulto ante falta de reacción a los ruidos son reacciones que también podemos observar. Del tercero al cuarto mes, el bebé normoyente presenta sonidos a modo de jerga ininteligible, balbuceo, identifica bien los sonidos, oye e imita sus propios sonidos, escucha y trata de imitar los sonidos de los demás. Determinados ruidos son significativos, por ejemplo, la voz de la madre o ruidos familiares. En cambio, el bebé sordo utiliza los órganos de la fonación, a modo de jerga ininteligible, presenta balbuceo. Sin embargo, permanece indiferente frente a sonidos familiares. Del quinto al sexto mes, el bebé normoyente presenta una comprensión semántica del discurso por su entonación. Los gestos que acompañan son complementarios. También se presenta el aleo. En el bebé sordo, la información que se percibe es escasa y los gestos utilizados son su medio de aprendizaje. Del sexto al 12º mes, en el bebé normoyente existe la repetición de sonidos homófonos, monosílabos, aparición de primeras palabras, comprensión de palabras familiares y órdenes sencillas. En cambio, en el bebé sordo, el aleo es más pobre, no comprende las vocalizaciones del adulto, no hay evolución en sus sonidos, no hay comprensión en las palabras. Puede comprender órdenes muy sencillas si van unidas a gestos. Del mes 12 al mes 36, el bebé normoyente tendrá una organización progresiva del lenguaje. Ampliará el vocabulario y por lo tanto la comprensión. Empiezan las frases de 2 palabras, combina y utiliza las partes de la oración. En cambio, en el bebé sordo empieza un progresivo empobrecimiento del lenguaje.
Trastornos en el nivel léxico. La adquisición será retardada por los diferentes problemas encontrados anteriormente en el nivel fonético-fonológico. Va a necesitar más tiempo para alcanzar su primer palabra y sus 10 primeras palabras. Dependerá también del tipo de hipoacusia y del grado que presente, así como, si es el caso, el tipo de prótesis que utilice. Problemas en el nivel morfosintáctico. A los 10 a 12 meses aún no existirá comprensión de las palabras. La comprensión de órdenes simples estará limitada mediante la mímica y gestos. Será hasta los 18 meses cuando empiece con la producción de palabras simples, aunque tendrá dificultades en otorgar valores sintácticos a estas producciones. A los 24 meses producirá oraciones de manera telegráfica. Problemas en el nivel semántico. Carecen de significado los sonidos que emite. No tiene comprensión de las palabras, si no van acompañadas de lo gestual. Lo anterior ocurre porque los niños con hipoacusia no son capaces de poder interiorizar una correcta gramática y semántica. Problemas en el nivel pragmático. Al no interiorizar las relaciones de significado significante, va a presentar dificultades a la hora de la producción de las primeras palabras. Tendrá poca competencia para resolver rupturas comunicativas, fallas en la toma de turnos y problemas en los aspectos prosódicos de la voz. Trastornos en la etapa postlingüística. Esta etapa abarca cualquier momento posterior a la adquisición de las habilidades expresivas y el lenguaje. Se produce un fenómeno denominado cofolalia, el cual es la pérdida del timbre normal de la voz. Se puede observar variación del tono o incapacidad para modular la voz. Presbiacusia. Es la afectación neurosensorial responsable de una hipoacusia bilateral y progresiva. Esta afectación neurosensorial implica anomalías periféricas y centrales. Las lesiones implicadas en la presbiacusia afectan al oído interno, las vías auditivas y el sistema nervioso central. Los factores implicados son sobre todo genéticos y medioambientales. La pérdida de audición relacionada con la edad afecta los primeros tonos o frecuencias más agudos y será solo más tarde cuando se afecten las frecuencias más bajas o graves. Esta pérdida dificulta la comprensión del lenguaje. Hay ciertos sonidos de consonantes que se vuelven difíciles de oír, como el sonido de las letras C, D, K, P, S y T. Les es difícil entender los tonos de voces femeninas y de niños cuyo tono es más agudo. Dentro de las manifestaciones de la presbiacusia se encuentra una alteración en la discriminación de las palabras. En el lenguaje comprensivo, les cuesta trabajo comprender lo que el interlocutor intenta decir, ya que presentan hipoacusia bilateral simétrica la mayoría de las veces en los tonos agudos principalmente. En cuanto al lenguaje expresivo, se va a manifestar con respuestas no acordes o nulas a lo que el emisor expresa, limitando con esto la capacidad de relacionarse socialmente. Prótesis auditivas. Las prótesis auditivas o audífonos son aparatos electrónicos que amplifican el sonido, lo procesan y lo conducen hacia el oído hipoacúsico para que llegue de manera eficiente, ajustándose al rango auditivo dinámico de esa persona concreta. Prótesis de estimulación por vía aérea. Están diseñadas para convertir la energía eléctrica amplificada en energía acústica directamente en el conducto auditivo externo. La mayoría de los audífonos son de este tipo. El micrófono recibe la energía sonora y la transforma en energía eléctrica, para luego llevarla al circuito de amplificación. Al ser un aparato que cambia la energía de una forma a otra,
se conocen como transductores. El sonido producido por el amplificador hace vibrar el oído medio para posteriormente ser procesado por las células ciliadas y las fibras nerviosas del paciente. Dentro de los tipos de prótesis tenemos convencionales de bolsillo o de petaca. Estos consisten en un audífono contenido en una caja, en la que también se encuentra un micrófono, amplificador y batería. Se adhiere a un cinturón o se pone en un bolsillo y se conecta al oído por un cable al final del cual se encuentra el auricular. Hoy en día apenas se prescriben este tipo de prótesis. Gafa auditiva. Pueden adaptar prótesis auditivas de amplificación tanto por vía ósea como aérea. El uso de este tipo de prótesis se facilita si la persona precisa además usar gafas. En caso contrario, estas prótesis se pueden montar con cristales sin corrección óptica. Retroauriculares o VTE. Se sitúan detrás del pabellón y se conectan a un molde hecho a medida que se aloja en la concha y el conducto auditivo externo, mediante un codo y tubo de plástico transparente, los cuales sirven también de soporte y para transmitir el sonido amplificado al molde. Son las prótesis auditivas más versátiles, ya que cubren todos los grados de pérdida, desde leve a profunda, alcanzando el máximo nivel de amplificación. Intraaurales, endoaurales o ITE, ocupan toda la concha y el conducto auditivo externo. Su fabricación es personalizada, a medida para cada persona. A diferencia de las anteriores, no hay ningún elemento situado detrás del pabellón, por lo que todos los componentes del audífono se alojan en el interior de la carcasa situada en el oído. Pueden cubrir pérdidas bastante amplias de grado leve a severo. Intracanal, minicanal o ITC. Van situados en el conducto auditivo externo, por lo que su tamaño es menor que los anteriores. Son de fabricación a medida, estéticamente apenas son visibles, pero su manipulación es más difícil y cubren pérdidas auditivas de grado moderado a severo. De inserción profunda, microcanal o CIC. Solo son útiles en pérdidas moderadas y en personas capaces de manipularlos, debido a su pequeñísimo tamaño. Son una variación de los anteriores, que se caracterizan porque se insertan totalmente dentro del conducto auditivo externo, siendo invisibles. De inserción abierta. Adecuados exclusivamente para pérdidas auditivas en altas frecuencias, con niveles conservados en frecuencias graves, se colocan de forma retroauricular y se conectan a un tubo prácticamente invisible y a un adaptador estándar en el conducto auditivo externo, de diferentes tamaños, abierto, sin molde. Entre sus ventajas destacan un confort auditivo, ya que al quedar el oído abierto se evita el efecto de oclusión, la audición es agradable y natural y se evita la sensación de voz hueca. Prótesis de conducción ósea. Este tipo de prótesis utiliza la capacidad natural del cuerpo para transportar el sonido. Se han diseñado para personas que padecen una pérdida de audición unilateral conductiva o mixta. El sistema de conducción consta de 3 partes. Un pequeño implante de titanio que se inserta quirúrgicamente en el hueso situado detrás del oído, el mastoides. Un pilar o imán que conecta el implante al procesador de sonido y un procesador de sonido externo. Juntas, estas partes envían las vibraciones directamente a través del hueso al oído interno. Implante coclear. Los implantes cocleares, a diferencia de todas las prótesis anteriormente descritas, no usan ni la vía ósea ni la aérea para amplificar la audición. Estimulan directamente a las células ganglionares del nervio auditivo. Un implante coclear consta de 2 partes: el procesador de sonido externo
el implante interno que un cirujano coloca bajo la piel. El implante contiene un haz de electrodos que se insertan en la cóclea. Juntos, el procesador de sonido y el implante sortean la parte deteriorada del oído, enviando los sonidos directamente al nervio auditivo. Dentro de las indicaciones del implante coclear están en adultos que presenten hipoacusia sensorio-neural moderada a profunda bilateral, que tengan una discriminación del habla menor al 50% en oído a implantar y menor a 60% bilateral. Oraciones en pruebas de discriminación de frases en formato abierto, que tengan beneficio limitado con audífonos tradicionales, que presenten hipoacusia sensorio-neural unilateral severa de 70 a 90 decibeles, a profunda de 90 a 120 decibeles, y que presenten hipoacusia sensorio-neural unilateral asociada a tinnitus. Dentro de las indicaciones en niños para implante coclear están de 6 a 24 meses que presenten hipoacusia sensorio-neural profunda bilateral y de 2 a 17 años que presenten hipoacusia sensorio-neural severa a profunda bilateral. Los cuidados de las prótesis auditivas son: las piezas externas de los dispositivos no deben mojarse, deberán protegerse de la electricidad estática, por ejemplo, de teléfonos celulares. Evitar deportes o actividades que pudieran causar golpes fuertes en la cabeza. De preferencia, usar casco. Por nuestra parte sería todo. Les agradecemos su atención y si tienen alguna duda con respecto al tema que acabamos de presentar, aquí les dejamos la bibliografía. Muchas gracias.